Buenas noches. Hello, hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Espérate a ver qué pasó aquí. Estoy con la tablet de Oscar. Ajá. A ver, unirse. Yo voy a quitar este fondo que está aquí. Vamos a quitar el foco. Vamos a dejarlo así. Aquí. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿ahí me ves? Súper, gracias a Dios, bien. Allá abajo terminando la clase de pilates. ¿Ahí Y está la bueno, cámara? ¿cómo? ¿Me estás viendo? Sí, perfecto. Ok, vale. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una labor potente hoy. A ver cuánto se nos conectan. A ver cuánto se nos conectan. Estamos en el mismo enlace, ¿verdad? Ya vengo, Pati. Dame un segundo y ya vengo. Vale. Ah, no, 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 no. ¿A dónde vas? Sí, sí, no, perfecto. Estamos aquí. Ni tira todos. ¿Y qué tal el día? ¿Bien? Bien, bien, ya más tranquilitos. Sí. Sí, Qué bueno. ahí Tuvimos un faltan día hacer unas cositas. Por ahí pasé por Sinergia, hablé con Gao. Sí. Catamos otro café de otra finca. Y ahí estaban conversando los papás de un psicólogo que es amigo tuyo que tú querías presentarme y terminamos presentándonos ahí. Así. El Sí, papá de un psicólogo amigo mío. pues si entiendo que eres psicólogo, ¿Quién sería? ¿Quién sería? No sé. los papás son de Taudio. No sé. Hola María, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo Buenas están? estás? noches. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuando puedas, si tienes cámara para activarla, sería muchísimo mejor. Así el grupo te conoce y nos integramos un poquito más. Mario, pero es que ya estoy acostada. Ah, no, tranquilo. Sí. No, no, tranquilo, no te preocupes entonces, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a participar para que aproveches esta sesión del día de hoy y te quedes con este contenido espectacular que traemos hoy. Vamos a darle un par de minuticos más a ver si llega el resto de las personas y damos inicio. ¿Ok? Vale. Bueno, Pati, entonces, probaron eso en la cafetería. Sí, estuvimos ahí mirando y estuvimos conversando un rato. Estuvo simpático. Bien, Qué bien, bueno, todo bien. Ahí, qué ahí. bueno. Vámonos. Nosotros full con actividades aquí en Sinergia, gracias a Dios. Todo lo que es danza árabe, pilates, bueno. La comunidad cada vez está llegando más gente en la cafetería, en las tardes, vienen de las oficinas, se quedan ahí tomando cafecito. Qué bien. Wow, el ambiente se ha vuelto espectacular, de verdad. Y los Sí, comentarios, Pati, han sido qué extra. bueno. Sí, gracias a Dios. Hola, Jime, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, lo logré. Llegaste a salvo y a tiempo. Ay, sí, a salvo, a tiempo, completa, lo logré. Qué bueno, mi niña, me contenta mucho para que disfrutes de este espacio que hoy va a estar, pero súper especial. Además que tenemos una invitada especial y súper experta en lo que vamos a hablar el día de hoy. Oh, por Dios, qué chévere. Sí, señora, vamos a dar un minuto más y nos incorporamos de una vez, ¿ok? Listo. Bueno, voy a hacer una breve introducción, aprovechando que María es primera vez que se incorpora a este espacio. María no puede activar la cámara, pero sí está escuchando, está presente. Y bueno, voy a hacer la introducción
de qué se trata justamente esta experiencia. Te cuento, María, y bueno, Patricia ya conoce, Jime también, pero igualmente para que tú tengas el contexto. La membresía Sinergia 360 nació justamente de darnos cuenta que nuestra comunidad, una de las oportunidades de crecimiento más fuertes es el tema del acompañamiento, ¿ok? Todos llegan muy emocionados, muy motivados, con planes, con ganas de hacer ejercicio, llegan aquí al coworking también desarrollando nuevos negocios, emprendimientos, iniciativas, en fin, una serie de planes que son maravillosos para nosotros los seres humanos. Pero hay algo que se repite con mucha frecuencia, que es empezamos muy motivados, pero luego va pasando el tiempo, voy perdiendo esa motivación y me olvido del propósito, me olvido del plan y lo abandono. Entonces, para poder apoyar a nuestra comunidad, creamos justamente esta membresía que se llama Sinergia 360 LMT. Es una membresía que está fundamentada en un método que se llama Lo Mejor de Ti. Es un método que está basado o se ha creado sobre 3 pilares fundamentales, que es el ser, de la parte del ser humano, el hacer y el tener. Y el tener para nosotros es como una consecuencia, ¿ok? Entonces, en función a esos 3 pilares, pues creamos estos espacios de crecimiento personal y más que todo, yo diría, de conciencia, de elevar nuestro nivel de conciencia en temas espectaculares y fundamentales para nosotros como seres humanos, que son todas las power skills, las habilidades blandas. Le dicen blandas, pero realmente son las más fuertes del ser humano, ¿sí? Y las que nos ayudan a relacionarnos de manera favorable y poder crear efectivamente esa vida placentera que deseamos. Entonces, María, bienvenida también a este espacio. María el día de hoy va a estar acompañándonos también por primera vez. Y vamos a tener un tema muy, muy potente porque hoy vamos a llevar nuestro nivel de conciencia a otro espacio, a otra experiencia, a otros conocimientos. Lo que sí les pido a todos es que abran su mente, abran su corazón, mucha humildad. A lo mejor hay cosas que ya han escuchado aquí, pero estoy seguro que algo va a llegar que les va a abrir la mente y con un solo propósito, que es el que promovemos en Sinergia y en toda nuestra comunidad, y no solamente nuestra comunidad, sino nuestros aliados, como la persona que nos acompaña hoy como invitada, que es promover la salud y el bienestar integral, no solamente físico, sino mental y emocional. De hecho, pues nuestro bienestar físico es consecuencia de nuestro bienestar emocional y mental, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que bueno, ¿qué les parece si iniciamos ya de una vez la sesión? ¿Estamos listos? ¿Todos con cuaderno, bolígrafo, bebida favorita, todo? Súper listo. ¿Estás todavía atenta por ahí? Cualquier cosa, María, si tienes alguna consulta o quieres dar alguna idea, alguna observación, con muchísimo gusto pueden usar el teclado, ¿ok? Lo que sí me gustaría, María, en todos estos espacios, pues tratamos de conocernos. Si hay algo que es importante en nuestra comunidad, es poder ir relacionándonos y saber quiénes estamos aquí presentes. Entonces, en tu caso, pues llegas por primera vez. Me encantaría, si puedes, si es posible para ti, aunque no actives la cámara, pero por lo menos presentarte y a qué te dedicas y cuál es la expectativa entrando a este espacio. Pues hola, buenas noches para todos. Pues mi nombre es María Rivero. Yo también soy venezolana, tengo ya 8 años aquí en Colombia. Pues fíjate, Mario, que yo la primera vez que fue a Sinergia me llamó mucho la atención. Yo le comento a Eric y es por el tipo de espacio que tiene, que es como muy integral. Entonces, yo soy consultora de recursos humanos y tengo, digamos, una pequeña empresa en la que hago diversas consultorías a varias organizaciones, gracias a Dios, que bueno, que me dan la oportunidad acá. Y bueno, y también soy instructora de Zumba, porque ¿qué pasó allí también? Que yo vi como la oportunidad, porque sabes que el bienestar también, cuando tú manejas el área de recursos humanos, también el área de bienestar es súper importante. Entonces yo veía que me pedían como clases de Zumba, entonces le decía a los muchachos que fueran, y yo dije, no, nada, Eric llega y me dice, ¿por qué tú no te certificas? Y la haces también. Y entonces, no, por allí también comencé y realmente lo que veo en Sinergia es como todo un complemento de muchas áreas
que yo pienso que uno como profesional se puede enriquecer. De hecho, ayer cuando me hiciste el comentario, yo dije, pues vamos a escuchar, a ver qué puedo aprender. Qué chévere, María. Gracias por tu comentario, gracias por tus observaciones. Y bueno, me honra también que estés en el área de talento humano, porque seguramente conoces de estos temas ya y la importancia que son, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, pues no, porque finalmente cuando estamos bien como personas, pues los profesionales somos mucho mejores aún. Entonces, bueno, chévere, bienvenida a este espacio y bueno, ya pronto te invitaremos también para verte en esa tarima dando una clase de Zumba también. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar el día de hoy. Antes de iniciar, quiero de una vez presentarles a mi invitada especial el día de hoy y quiero leer efectivamente esta presentación porque a mí siempre me gusta mencionar con quiénes estamos porque es importante. Yo siento que es importante y es un compromiso y una responsabilidad, pues entender quién es la persona que nos acompaña para saber efectivamente toda la experiencia que tiene para estar hablando del tema. Así que el día de hoy, pues estamos con la doctora Patricia Lugo. Primero que todo, Patricia forma parte de nuestra comunidad en Sinergia, forma parte ya de nuestra familia, de esa familia que Colombia nos ha regalado a Anita y a mí. Dejamos mucha familia en Venezuela y bueno, hoy en día están regados por todo el mundo, pero aquí en Colombia nos ha traído a nuestra casa gente maravillosa. Entre ellas, pues Patricia y su familia, porque ya conocemos pues a su familia y entonces forma parte de nuestro entorno y la tenemos en nuestro corazón y siempre construyendo juntos. Hemos conectado muchísimo en propósito de poder efectivamente ayudar a las personas en ese bienestar integral y ella maneja estos temas de manera maravillosa y entonces así como se los prometí cuando inició la membresía que íbamos a tener invitados especiales, pues Pati hoy es la primera invitada de la membresía de este año. Estamos iniciando ya la quinta sesión, el segundo mes de la membresía y ha sido muy gratificante estos espacios. Patricia, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar aquí, sé que siempre lo haces con muchísimo amor y mucho cariño. Ya te voy a dar unos segundos para que te presentes antes de iniciar la presentación. Patricia Lugo, médico cirujano, formada en la Universidad Militar. Y esto la presento yo porque yo sé que Patricia es muy humilde y no va a decir nada de esto. Nunca dice nada de esto, pero es importante saberlo. Médico cirujano, formada en la Universidad Militar de Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, con especialización en gerencia integral de proyectos y una visión holística de la salud que integra medicina occidental, medicina oriental y terapias alternativas. Con más de 30 años de experiencia en terapias asistidas con caballos y trayectoria internacional, viviendo en 5 países. La doctora Lugo combina ciencia, arte y naturaleza para potenciar el bienestar físico, emocional y espiritual. Su expertise incluye sanación pránica, nueva medicina germánica, uso terapéutico de alimentos, plantas y tecnología cuántica aplicada a la salud. Como aliada estratégica de Mario Camejo Consultores, aporta un enfoque integral que inspira, transforma y genera resultados sostenibles en personas y organizaciones. Así que bueno, esta es Patricia. Esta es la doctora que viene a hablarnos el día de hoy de este tema tan maravilloso para elevar ese nivel de conciencia. Pati, gracias por este espacio. No, a ti, Mario. Muchas gracias por la invitación y cualquier semillita que podamos sembrar, pues con mucho amor. Así es. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y vamos ya a iniciar con esta película de hoy. Okay. Bueno, avísenme, familia, si estamos viendo aquí bien ya nuestra presentación. Ahora sí. Param, pam, pam. ¿Sí? ¿Todo en orden? Perfecto. ¿Todo Sí. en orden? Perfectísimo. Entonces, bueno, tenemos aquí Sinergia 360 LMT. Y el título que le hemos puesto hoy es Del estrés a la paz. A la paz. ¿Qué será y a qué nos referimos con esa paz? Primero que todo, les quiero hacer una reflexión. Vivir en calma no es rendirse. Muchas veces las personas dicen, bueno, pues me doy, me rindo, pues ni modo, no seguiré insistiendo, simplemente voy a buscar mi calma.
pero realmente no es rendirse, buscar la calma. Y hoy vamos a hablar de cómo pasar del modo supervivencia a la paz consciente. Pero antes vamos a conectar con la semana anterior. Y la semana pasada, nosotros en todas nuestras sesiones dejamos un ejercicio práctico para que las personas puedan, pues, vivir la experiencia de lo aprendido en cada sesión durante la semana siguiente. Y en la semana siguiente, pues, revisamos un poquito esa experiencia para darle continuidad al tema. Siento que es fundamental que lo concienticemos y que lo llevemos a la práctica, a nuestro día a día. Cuando lo llevamos a la práctica de nuestro día a día es cuando realmente comenzamos a notar la diferencia y realmente empezamos a beneficiarnos de ese crecimiento que nos aporta toda la teoría. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la autoestima, un tema maravilloso, pero la semana pasada fue particular porque no lo vimos desde ni el victimismo, ni tal vez la manera en que nos miramos con debilidad a través de nuestras vulnerabilidades, sino le di un toque diferente. Le di un toque de la autoestima como poder interior, como poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros para realmente impulsarnos en todas nuestras áreas, en el área personal, familiar, social, profesional. Entonces hicimos un reto que era justamente durante los 7 días habían que hacer los siguientes pasos. ¿Qué acción importante estoy evitando por comodidad o miedo? ¿Ok? Había que evaluarlo durante la semana. Y miren qué importante, y les regalo a Patricia y les regalo a María, pues que está empezando hoy por primera vez, y Laura. Laura, Jimé, tú estuviste. Jimé, tú estuviste la semana. Sí, soy yo. Es que soy Laura Jimena. Jimé, tú estuviste la semana pasada, ¿no? Sí, aquí estaba revisando mis apuntes. Bueno, ya nos vas a compartir esos apuntes. Entonces, la primera era, ¿qué acción importante estoy evitando por comodidad o miedo? ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Muchísimo, muchísimo. Porque si yo me valoro realmente, si yo estoy consciente del valor que tengo, si yo estoy consciente de lo que puedo agregar en la vida de las demás personas, en mi familia, en mi entorno, a nivel profesional con mis compañeros de trabajo, pues entonces no puedo estar evitando nada. Yo no puedo evitar mi crecimiento, yo no puedo evitar de seguir soñando, de seguir planeando, de seguir tomando iniciativa, de dar el paso de fe, solamente por comodidad o por miedo. No, si realmente mi autoestima está en el nivel correcto, yo tengo que seguir avanzando. La pregunta 2 era, ¿qué versión de mí se activa cuando decido exigirme con amor? Mira qué potente es esto, ¿no? Porque allá afuera muchas veces se exige mucho en muchos ambientes, en muchos entornos, sobre todo el entorno corporativo es muy exigente y muchas veces no es tan favorable para el equipo porque no lo hacemos realmente desde el amor, ¿ok? Entonces, ¿qué versión de nosotros se activa cuando decidimos exigirnos desde el amor? ¿Qué realmente notamos que mejoramos? ¿Qué realmente notamos en cuanto a en nuestras acciones, en nuestras respuestas ante ese estímulo? Pregunta 3, ¿qué decisión firme voy a sostener esta semana? Incluso si cuesta. ¿Ok? Eso fue otro reto que les puse, porque si tenemos el autoestima, si nos amamos, si tenemos confianza en nosotros, si estamos conscientes de las capacidades que tenemos, pues efectivamente, bueno, listo. ¿Cuáles son esas decisiones que voy a tomar esta semana? Así me cueste, pero las tomo. Y el punto número 4 era de qué manera mi crecimiento personal puede beneficiar a otros. Yo siempre me he caracterizado por desarrollar el concepto del liderazgo con propósito y la cadena de esperanza. El liderazgo con propósito se trata de poder liderar desde el servicio, desde el ejemplo, ¿ok? Y siempre buscando que cualquier desarrollo personal yo lo pueda dar a los demás, lo pueda ofrecer a los demás para agregar valor en la vida de las demás. Entonces eran esas 4 preguntas. Jimé, ¿tienes alguna respuesta que nos puedas compartir un poco de esa experiencia durante la semana pasada? Me pusiste a analizar mucho. Dios mío. Prometo no llorar, no a controlar. Es que emocionalmente ha sido una semana difícil porque mi abuelo murió el 31 de enero y todos estos días ha sido como ese proceso de la sala de velación, las exequias, que ir a recoger las cenizas. Por ejemplo, hoy fuimos a recoger las cenizas y ha sido, o sea, lo que les voy a contar es como muy, muy personal de mi análisis y, por ejemplo, esa acción que tuve que tomar, como la acción importante que estoy evitando es esas conversaciones incómodas que hay que tener
porque la situación familiar era un poco compleja, mi abuelo no estaba viviendo con nosotros, sino que se organizó con otra señora, resulta que por allá sale un hijo fuera del matrimonio, mi abuela falleció hace más de 20 años, pero la idea del hijo pues apenas entra, entonces son como muchas conversaciones incómodas que yo no quería tener, que me hubiera gustado tenerlas cuando él estaba todavía aquí, pero bueno, pues no se pudo. Nos toca ahora enfrentarnos a eso y también el hecho de tener que compartirlo en esa despedida, porque es que no estoy sufriendo yo solo como nieta, sino también hay más nietos, hay más hijos, hay más familia. Entonces, eso de la acción que tengo que cambiar y tuve que cambiar, porque realmente sí me tocó, pues sostener esas conversaciones incómodas fue muy, muy complejo. Y creo que la versión de mí que se activa es como la positiva, la que se quiere comer el mundo, pero desde ser mediadora, porque claro, yo sé que todo esto que les acabo de contar, pues en la misma familia genera muchos sentimientos como muy viscerales y yo tiendo a ser así naturalmente y mi familia, mi hermana, por ejemplo, también es muy de reaccionar, pero pues no podemos ser así en un momento de estos, hay que ser muy, muy calmados. Entonces hoy, por ejemplo, tuve que vivirlo, ser como la mediadora entre una situación demasiado tensa y fue pucha, ha sido, o sea, es una semana con una carga emocional muy, muy, muy dura. Entonces creo que la decisión firme que quiero sostener esta semana, que sería como la tercera pregunta, es igual y no me voy a dejar afectar por todo esto, porque, ok, él ya se fue, yo de mi corazón ya he dicho como, pues mi abuelito se fue y sé que está en un lugar mejor porque estaba sufriendo, tenía una enfermedad muy fea, y yo siento que lo he dejado ir, pero me está afectando mucho como esa interacción con las demás personas de mi familia, con la nueva familia, que me cuesta un poco aceptar también, pero pues a la final son personas que no tienen la culpa de todo lo que pasó y pues qué lindo apoyarnos en ese luto y ser mediadora dentro de toda la situación. Wow, Jime. Gracias, mi niña. Ah, Gracias por... tenía que Uf. sacármelo del cuerpo. Uy, no. Wow, qué bonito. Gracias por tu confianza, gracias por sentirte en este espacio seguro y poder compartir con nosotros ese sentimiento y todo lo que has vivido estos días. Tú sabes que nos tienes aquí y siempre que vienes, bueno, nos damos sobredosis de abrazos y de esos para recargarnos, mi niña, pero me encanta lo que estoy escuchando. Me encanta lo que dijiste de, de que, de que justamente sacar eso de ti a través de ser mediadora, donde en tus condiciones normales o antes, pues tal vez no era una de esas cualidades que tenías, pero qué bonito es darnos cuenta de que sí podemos hacer cosas diferentes, que sí podemos impactar ese entorno. Y mira qué lindo es también concientizar y empatizar con los demás que están también en otra situación incómoda igual que ustedes. Pero bueno, al final el mensaje lo dijiste tú muy claro, muy claro. Al final es lograr ese equilibrio entre todos, pues, ¿no? Y ver cómo entre todos se apoyan para superar esa situación y finalmente salir adelante. Estoy seguro que el abuelo esté donde esté, pues lo que quiere es eso, pues, ¿no? Que todos estén bien finalmente. Sí, Gracias por compartirnos esa experiencia y no, de a eso se ustedes trata. por dejarme soltarlo. No, 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 no. Y ahora estoy seguro que la doctora Patricia te va a agregar alguito más con todo eso que estás viviendo esta semana para ayudarte justamente a drenar y a que eso sea lo más favorable para ti y puedas vivir el duelo, porque eso es bueno, eso no es malo, vivir el duelo no es malo, ¿ok? El tema es cómo. Ahí donde está el secreto y para eso tenemos a Patricia el día de hoy aquí para que nos oriente un poco de eso. Pues mira, en estos minutitos que estuviste hablando, pasaron muchas cosas en tu cuerpo, en tu cara, en tu respiración, y están relacionadas con el tema de hoy. Hablando de estrés, el estrés es una fase activa y en este momento que pudiste compartir, eso se llama la conflictolisis. ¿Qué quiere decir? Que tenías un conflicto, una situación, un shock biológico por el evento que estás viviendo, pero en el momento que paras, haces un alto y compartes, ese suspiro gigante que tomaste no es casualidad, todo es biología, ¿no? Entonces, traes toda esa carga, decides compartirla,
la compartes, respiras profundo porque soltaste una maleta gigante de que venías cargando y ahí pasas de la fase activa de estrés, fase activa, a la fase de reparación. Por eso es que sientes como un alivio, sientes como que volviste a respirar con menos dificultad. Esta es la clave de poder pasar de una fase a la otra. Es la clave de poder compartirlo verbalmente. Y es tan poderoso que se ve inmediatamente en tu cuerpo, en tu cara, en todo. Desafortunadamente eso no nos lo enseñan en la medicina convencional, pero sí fue un médico con 5 doctorados que encontró toda esta información después de estudiar muchos años, un médico alemán, y describe cómo poder pasar de fase activa a fase de reparación en una situación dolorosa, shock biológico, como el que nos estás contando. Entonces, bueno, el cuerpo y la mente y el alma siempre saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que a veces no entendemos qué es lo que está haciendo. Pero pues ya viendo en estos 5 minutitos todo lo que compartiste, es un lindo ejemplo para explicar cómo funciona esto. Wow. Bueno, yo creo que con ese compartir de Jimé su experiencia y ya con la explicación de Patti, suficiente por hoy. Nos fuimos. Sí, yo también ya Ya no hay más no nada que alcancé ni a decir. tomar nota, pero espera. Ya no hay Lo más más- nada que decir. Fue lo No, más claro y práctico que se vio en el momento. Ay, Dios mío. mira, definitivamente yo digo que qué bonito es cuando el propósito está en el corazón y las personas que se involucran también lo sienten porque todo se alinea, pues, ¿no? Mira cómo viviste toda esta semana esa experiencia, habiendo revisado el tema de la autoestima la semana pasada y hoy justamente toca el tema del estrés y cómo manejar, pues, ¿no? Ese proceso biológico y para eso tenemos una experta que es la doctora. Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación porque ya le voy a dar el pase a Patricia para que inicie con toda esa información que viene a compartirnos. Pero aquí quiero dejarlos en un contexto y es lo siguiente. Entonces, pues ya habiendo revisado pues la experiencia de la semana pasada, yo creo que vamos a iniciar, estamos en el módulo número 1 del ser, ¿ok? Ya estamos en el segundo mes de la membresía y este segundo mes forma parte del grupo de sesiones que nos llevan a esa paz y a esa sanidad interior. Y esta es la sesión número 5, manejo del estrés, ¿ok? Les comparto versículos porque para nadie es un secreto y para ustedes y siempre me gusta compartir justamente esta información tan valiosa del libro que yo considero más importante de nuestras vidas o por lo menos así lo sentimos los que creemos en Dios y los que creemos en su palabra, ¿no? Y este versículo habla de sabiduría y calma y se los regalo. Tomen nota o háganle capture de pantalla, pero es muy hermoso. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Ya Patricia va a aseverar eso con lo que viene a explicarnos, pues, ¿no? Y esto está en Proverbios, que es un libro de la Biblia espectacular, bellísimo, de puras enseñanzas, pero es así, cuando tenemos nuestro corazón en calma, cuando tenemos esas emociones equilibradas también en calma, pues definitivamente nuestro cuerpo se siente diferente, se siente como nadando, pues, en un mar, en un océano tranquilo, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay calma. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Otro que habla de la paz interior, que es fundamental para poder lograr ese equilibrio, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Y aquí le comparto una incidencia mía, una anécdota, algo muy personal, algo muy privado, pero efectivamente, cuando yo estoy acelerado, cuando estoy alterado, me voy a este versículo de una vez y comienzo a orar y le empiezo a pedir a Dios esa paz, que no la entendemos, porque el problema sigue. Allá afuera eso está revolucionado, el problema puede continuar, pero cuando empiezo a orar, cuando empiezo a leer esta palabra y decirla con mi boca en voz alta y lo empiezo a sentir, comienza a pasar en mi cuerpo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos.
porque sabemos que nuestros pensamientos obviamente afectan nuestras emociones. Entonces, es otro versículo que quería dejarles. Este otro viene a hablar de nuestro cuerpo como templo sagrado, ¿no? ¿Y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo fue quien dejó Jesucristo cuando se fue para que nos cuidara, para que nos protegiera, para que llenara nuestra alma y para que nos fortaleciera espiritualmente, ya que humanamente somos muy débiles y muy vulnerables. La sanidad empieza cuando dejamos de luchar con, perdón, disculpen. La sanidad empieza cuando dejamos de luchar con el cuerpo y empezamos más bien a escucharlo. ¿En qué parte de mi cuerpo siento más tensión últimamente? ¿Ok? ¿Y desde cuándo eso está allí? Les dejo esa pregunta para que luego la reflexionen, para que luego la revisen y podamos concientizar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Tenemos que bajarle el volumen a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y buscar ese momento de calma para escucharnos, para evaluar, para sentir eso. Muchas veces yo hago el comentario de que siempre que nos vemos, la pregunta típica es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A todo el mundo, y todo el mundo contesta y todos contestamos de manera automática: bien, 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 bien. Pero la pregunta correcta realmente es: ¿y cómo te sientes? Y créanme, me ha pasado muchas veces. Cuando hago esa pregunta, los rostros cambian automáticamente. Porque el sentir es otro nivel de conciencia, ¿sí? Y ya la respuesta tiene que ser un poco más responsable. Tal vez no tan rápida como cuando nos preguntan cómo estamos. Entonces, es importante escucharnos, es importante sentirnos, es importante dónde hay esa tensión para poder identificarlo. Les voy a hablar de 3 momentos claves y fundamentales, y esto va a ser una breve introducción para entrar en contexto porque quiero ya que Patricia inicie con el tema. Pero está el estrés, la conciencia y el cuerpo. Eso es un proceso consciente. Donde tenemos el estrés emocional, es cuando vivimos eventos inesperados, intensos o sostenidos, y el sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Luego tenemos la respuesta corporal, es cuando el cuerpo expresa lo que la mente no logra procesar. ¿Cómo lo expresamos? Con tensiones, con cansancio, con inflamaciones, con desregularización de nuestro sistema, y ahí es cuando nos desestabilizamos. Sentimos que hay un desequilibrio en nosotros. Y el punto número 3 es el nivel de conciencia y regulación. Cuando tomamos conciencia, regulamos emociones y cambiamos patrones. Y el cuerpo puede volver a ese equilibrio, a esa paz interior. El cuerpo no se equivoca, el cuerpo se adapta. Es una frase muy potente que ahorita vamos a ver cómo con la explicación de la doctora le vamos a conseguir respuesta a todo esto. Y voy netamente a la parte científica moderna, y esto quiero que luego la doctora también nos lo relacione con lo que viene a compartirnos, pero es para entender cómo funcionamos como humanos, cómo funciona nuestro cuerpo, porque a nivel que entendemos más, a nivel que tenemos más conciencia, pues podemos efectivamente controlarlo de una manera muchísimo mejor. Cuando entendemos qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, pues ya no nos asustamos empezando por allí. Ya podemos atendernos nosotros mismos. Entonces está el estrés y el sistema nervioso. La ciencia hoy confirma que el estrés activa el sistema nervioso simpático, el cuerpo entra en alerta constante y se prioriza sobrevivir, no sanar. Eso es lo que hace directamente, eso es lo que hace de manera automática el cerebro. Entrar en modo supervivencia. En ningún momento un nivel de conciencia, en ningún momento analizar, evaluar, en ningún momento no lo hace de manera consciente. Eso lo hace de manera inconsciente el cerebro. Busca sobrevivir. Ahora vamos a la hormona del estrés. ¿Qué se genera cuando entramos en ese nivel de estrés? Se genera el cortisol. Cuando el estrés es crónico, aumenta el cortisol, se afecta el sueño, baja la energía, se altera la digestión y se inflaman los tejidos. Y luego tenemos este tercer elemento, que es la clave para la regulación, que es el nervio vago. El nervio vago lo que hace es conectar el cerebro con el corazón y los órganos. Ahí es donde se relaciona con nuestro cuerpo. Activa el estado de calma y recuperación. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Cuando de manera consciente nosotros buscamos una respiración equilibrada, volver a nuestro estado regular y óptimo, pausas, hacer una pausa en ese momento, movimientos suaves y la seguridad emocional, volver a ese equilibrio que nos permita estar en nuestro lugar seguro emocionalmente hablando. ¿Qué pasa cuando esto sucede en nuestro organismo?
pues también es importante conocer y entender cuáles son las hormonas de la felicidad. Y aquí hay una de ellas, que es la cuarta, y quiero que Patricia también la hable un poco de ella y la describa un poco para que veamos cómo puede afectarnos también, tanto de manera positiva como de manera negativa. Pero voy a hablar de estas principales porque es importante también conocerlas y ver de qué manera las podemos activar en nuestro organismo, porque al final esto no es teoría, esto es que podamos realmente llevarlo a la práctica y poder beneficiarnos de todo esto que estamos viendo y aprendiendo el día de hoy. La serotonina es el regulador del humor, ayuda a mantener un estado emocional equilibrado y reduce la ansiedad. Se potencia con el sol, ejercicio rítmico como para caminar, nadar y por supuesto con la gratitud, ¿sí? Cuando nosotros agradecemos, cuando nos damos cuenta de ese vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío todo el tiempo. Esa es la famosa serotonina. Por eso la menciono, porque lo importante es ver cuáles son esas actividades, qué puedo hacer para activarla en mi organismo. La endorfina, analgésico natural. Escuchen esto, es un analgésico natural que lo produce nuestro cuerpo. Alivia el dolor y genera bienestar ante el estrés o malestar. Se activa al reír, bailar, comer cacao. Patricia también nos va a hablar de los beneficios del cacao o hacer ejercicio intenso. Eso también lo tenemos que entender. Por eso es la importancia del ejercicio físico. No solamente es para vernos bien, sino para sentirnos mejor y realmente poder estar mejor mentalmente y emocionalmente. La oxitocina, la hormona del vínculo, fomenta, imagínense esto qué potente, fomenta la confianza, la empatía y la conexión social. Se libera con abrazos, contacto físico, caricias a mascotas o actos de generosidad. Esto es espectacular. Yo no sé si a ustedes, pero a mí, de verdad, a mí me eriza ver cómo nuestro organismo puede sentir todo esto maravilloso con estas acciones físicas. O sea, abrazarnos, pasar 1 minuto, 2 minutos abrazados. Eso puede generar tanto beneficio en nuestro organismo. Oye, acariciar mascotas, tener esas mascotas en casa, abrazadas, darles besos, cuando uno llega a la casa y salen brincando y lo reciben a uno. En mi caso, nosotros que tenemos 2 gatos, que se acuestan encima de uno y empiezan a ronronear, todo eso es maravilloso para la salud. El acto de generosidad, serlo, realmente ponerlo en práctica. Oye, no importa si conocemos a la persona o no la conocemos, pero manifestar ese cariño, manifestar aprecio, pues eso nos beneficia enormemente. Pero ¿cuánto hemos perdido de hacer estas cosas? ¿Qué está pasando en nuestra vida hoy en día? Que tal vez cada vez tenemos menos tiempo y cada vez le prestamos menos atención a esto. ¿Cuándo es lo que más atención le deberíamos prestar? Recuerden que este es un espacio de elevar ese nivel de conciencia, porque esa es la forma donde podemos efectivamente entender muchas cosas. Y la otra hormona que les hablaba es la dopamina. Es la hormona de la motivación y el placer, ¿sí? Ligada al sistema de recompensa del cerebro, se libera al alcanzar metas, escuchar música o disfrutar pequeños placeres. Pero la dopamina también puede ser muy, pero muy negativa. Y luego les voy a compartir el enlace de una conferencia de 2 minutos, 2 minutos, un audio de 2 minutos de Marian Rojas Escapé hablando justamente de cómo actúa la dopamina en nuestro organismo y es algo sorprendente de manera negativa. Patricia también tiene muchísimo que compartirnos al respecto. Entonces, ahora sí, ya las dejo con nuestra invitada especial. Esta foto de Patti, pues con uno de sus caballos allá en la finca, tienen que conocer ese espacio. Luego, al finalizar, pues la conferencia, pues le vamos a hablar un poco de lo que hace Patricia a nivel profesional y terapéutico. Así que bueno, Patti, aquí te dejo ya con esta lámina. Si quieres, dejo de compartir pantalla. Bueno, Iniciamos. gracias. Bueno, como vemos, el cuerpo es pues Disculpa, Patti, disculpa. dime. Rapidito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Nada. María por allá. Jimé. ¿Todo ok? No. Perfecto. Vale. Como vemos, el cuerpo es un milagro, ¿no? Es impresionante lo que hace, lo que puede solucionar. Él siempre va a buscar solucionar. Por eso esas palabras de pronto que nos han puesto en la cabeza en los últimos 100 años,
de que tengo que luchar contra algo, que tengo que pelear contra algo, pues es un léxico que realmente yo no lo veo útil, sino más bien bastante perjudicial, ¿no? Cada vez que tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y cómo sigues? No, yo estoy aquí luchando contra tal cosa. Porque es un léxico que ha sido inculcado. El cuerpo no lucha, ni pelea, ni está en guerra, ni nada de esas cosas, todo lo contrario. El cuerpo siempre está buscando resolver, resolver. Pero ¿qué es lo que sucede con todas estas hormonas y todo lo que hemos pues, ha estado compartiendo Mario? Las glándulas, las hormonas, toda la parte química, física que hay en el cuerpo, obviamente se mueve según también lo que está sucediendo fuera de él. ¿Cuál es la percepción de mi entorno? ¿Cómo yo recibo, cómo yo vivo este mundo, cómo yo lo observo, cómo yo lo analizo y qué tan ágil puedo ser para resolver? Eso sí es muy, muy importante porque cuando tú entras en una situación de estrés, como lo llama la medicina convencional, el estrés, o un conflicto biológico específico, como lo llama el doctor Hammer, depende de cómo tú observas la situación que estás viviendo, tienes la capacidad de resolver o no resolver. Y eso marca la diferencia entre si el cuerpo logra volver a su estado de normalidad o si se va a alargar este proceso de fase activa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el estrés, esa palabra tan rara que como que a veces no nos la explican muy bien, es realmente un conflicto biológico en términos prácticos. Se llama conflicto biológico específico, así lo encuentra y lo estudia Hammer, que me parece que él explica las cosas de una manera muy clara, que a veces en nuestra carrera no lo hacen tan claro. Entonces, yo la primera vez que encuentro esta información digo, ya entendí, ahora sí puedo entender que es todo lo que no nos habían explicado anteriormente. Entonces, vamos a hablar de un conflicto biológico específico que tiene realmente 4 causas, o sea, no es tan complicado esto. Y en esta charla de media hora hemos visto o se han comentado 2, casi 3. Rápidamente, en una conversación muy corta, María habla de que viene a un país diferente hace 8 años. Laura habla de una separación de un ser querido. Mario también tiene un tema de territorio, con dejar su país. Yo también lo he tenido y cuando he salido uno siente que como que es huerfanito en el otro país. Entonces hay 4 causales para conflictos biológicos especializados y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender todo lo que va de aquí en adelante. El primero, territorio, pérdida de territorio. Que los 4 hemos tenido en algún momento esa pérdida de territorio cuando nos hemos ido de al lado del hogar, de la casa, de los papás, lo que sea. Cambio de país. Entonces, primer causal de conflicto biológico, territorio. Que unos lo viven de una manera y otros de otra, unos lo viven de pronto más tranquilamente, otros es una catástrofe. Eso depende de algo que se llama percepción. Después hablaremos de eso. El segundo punto importantísimo para definir conflictos biológicos es, después del territorio, separación. Conflictos de separación. La muerte de un ser querido, la muerte de una mascota muy querida. El subconsciente no diferencia mucho en que si es el perrito que amaste o es, no sé, un familiar. O sea, obviamente hay apegos, pero hay personas que sienten que sus mascotas son sus hijos. Entonces,
los conflictos biológicos de territorio y separación. El tercero es desvalorización. Desvalorización. Ahora hablaremos un poquito que ustedes estaban hablando la clase pasada de autoestima. Está relacionado con eso. La desvalorización es un conflicto biológico que tiene que ver con el autoestima, que tiene que ver con que no, me estoy repitiendo muchas veces al día, yo no soy capaz, yo no soy suficientemente bueno, yo no nací para esto. Bueno, eso es desvalorización, el tercer conflicto. Y el cuarto conflicto es miedo frontal. Un ejemplo clarísimo de miedo frontal, lo que vivimos en el 2020. ¿Ok? Entonces, cuando uno ya ve esto tan claro como, bueno, ¿cuáles son las causas de todo esto? Bueno, pérdida de territorio, separación, desvalorización, miedo frontal. Listo. Ahí ya algo se nos aclara la película y no que todo lo que sucede entonces tienen 1000 nombres, 1000 rótulos y uno no entiende nada que está pasando. Ya sabiendo cuáles son como las cuatro causales más claras del conflicto biológico, entonces vamos a entender qué es lo que sucede cuando llega un conflicto de estos. Se activa el sistema simpático, como lo había comentado Mario en una de lo que estaba explicando. Entonces, ¿qué es activar? Yo no sé si ustedes recuerdan en clase de biología en el colegio cuando hablaban del sistema simpático y del sistema parasimpático. Nosotros tenemos en el cuerpo humano como dos grandes sistemas del sistema nervioso central. El sistema nervioso está dividido en simpático y parasimpático. El simpático es el que se activa cuando yo necesito huir de alguna situación, de una amenaza, necesito activar todos mis signos vitales, necesito poner el corazón a andar, necesito la tensión arterial full, necesito salir a correr, como si alguien viniera a perseguirme y yo necesito escapar de ese depredador. Entonces, ahí se activa el sistema simpático. ¿Qué pasa? Los seres vivos, todos los seres vivos, tenemos ese sistema simpático que se debe activar para salvarnos, para huir, para lograr salvarnos de alguien o de algo. Ahora viene el otro sistema. El parasimpático debe activarse posterior a esa huida, porque resulta que ningún ser vivo puede sobrevivir a una fase activa prolongada y permanente. Debe funcionar por un rato. Es como el ratoncito, sale corriendo porque vio al gato, pero tiene su lugar donde se puede esconder y en el momento que se esconde, para todas sus funciones, se relaja, entra el sistema parasimpático y le dice, bueno, ya no hay amenaza, relájate porque es que tú no puedes estar corriendo eternamente con el gato atrás eternamente porque ahí ya el sistema falla, ya mueres. Entonces, fase activa se activa con el simpático, fase de reparación inicia cuando comienza el parasimpático a activarse y decirle al simpático ya, se solucionó esto, relájate. ¿Cuál es la clave entre el simpático y el parasimpático? ¿Qué se les ocurre? María, Laura, Mario. Como tener un espacio en el que tú mismo seas consciente de que ya la carrera se acabó, que hay que parar. Ok, perfecto. ¿Y cómo eres consciente de que esa carrera se acabó? ¿O cómo sería? ¿Cómo pasa eso? Siento que es cuando nos sentimos colapsados, pues, ¿no? Ya no siento esa claridad en lo que tal vez estoy haciendo, cuando llego a mi límite, a mi tope. ¿Y María qué opina? Se nos fue María, por ahí está María. No, yo estoy aquí. Vale. María, ¿qué opinas? Yo pienso que se activa cuando llegamos como a un punto límite, ¿no? Donde nosotros tenemos en sí que parar y mejorar de la situación que estamos Ok, viviendo en ese momento. ok. Resulta que
para que pasemos de esa fase activa a esa fase de reparación, necesitamos una sola cosa: resolver. Resolver. Si yo quiero tener 5 días de fase activa o 10 días de fase activa, ¿por qué? O sea, ¿cómo hago para no tener 10 y tener 5? Como ser Tengo más que tomar rápido una y las decisión. acciones que tengas que hacer. Exacto, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo diferente. Esa es la clave de absolutamente todo, porque todas las hormonas están ahí, todas las glándulas, todo lo que estábamos observando, pero si tú no tomas una decisión que resuelva ese conflicto biológico, la fase activa no va a terminar. Y entre más larga la fase activa, más larga va a ser la fase de reparación. Esto hace toda la diferencia. Por eso hay enfermedades agudas y hay enfermedades crónicas. Wow. ¿Ven el clic de Hammer? La enfermedad crónica es, de alguna manera, la prolongación de la fase activa porque no se resuelve. ¿Mm? A ti una pregunta, Dime. una pregunta. Cuando decimos resolver, tal vez cualquier persona puede interpretar que se solucionó la situación. ¿Ok? Ujú. Pero tal vez resolver puede ser una opción, pues soltar la Sí, situación. ¿Sí? exacto. Tal vez si es una discusión con otra persona, pues simplemente salimos ganando cuando termina la discusión, independientemente que no hayamos llegado a ningún acuerdo, pero decimos, bueno, paremos esto hasta aquí, no hay acuerdo, pero no pasa nada, te respeto tu posición, respetas la mía y hasta aquí llegó el tema. Es como salir de la situación que me mantienen en ese estado de alerta, ¿no? Sí, pero una cosa es un estado de alerta, otra cosa es un conflicto biológico. El conflicto biológico no se da a toda hora y en eso también es sabia la naturaleza. Nosotros no tenemos conflictos biológicos todos los días a toda hora porque se necesitan cosas muy específicas para que se cree un conflicto biológico. De hecho, las 3 cosas que se necesitan para que sea un conflicto biológico, la primera es que tú lo vives de una manera súper intensa. Es algo que tú no se te ocurrió que podía suceder, ¿cierto? La muerte de un familiar muy cercano de un accidente, por ejemplo, es una cosa que, por eso es que es tan fuerte cuando, por ejemplo, los niños fallecen, cuando que uno dice, bueno, una cosa es que se fallezca una persona que ha estado enferma, bueno, no sé, mayor, pero otra cosa es que se vaya de este mundo así de repente un niño, por ejemplo. Entonces, una cosa absolutamente que no se puede entender, que como que te agarró fuera de base, al punto que en ese momento que sucede, tú sientes manos frías, sudas frío, o sea, eso es un shock biológico. No todo lo que sucede en el día es un shock biológico. El otro componente del shock biológico es que además de que te cogió fuera de base, tú te sientes absolutamente sola en esa situación. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar rodeado de toda tu familia, pero es que nadie te puede resolver esa situación. Sientes que nadie puede resolver eso, sino solo tú. Entonces hay una soledad, así estés acompañado. Entonces es de una gran intensidad, se vive en soledad. Y esas características de además sentir ese frío, esa sudoración fría, como que casi que te puedes desvanecer, eso es un shock biológico en acción, en el momento. ¿Cómo es la fisiopatología de esto? ¿Qué sucede realmente? Hammer describía como una llegada a una zona cerebral, como de una descarga, como si fuera una descarga electromagnética. Esa descarga electromagnética de ese impacto es lo que hace estos síntomas que estamos hablando. Eso hace un foco de Hammer en una zona cerebral, dependiendo del conflicto. Son diferentes zonas que se
que se pueden ver en un TAC simple. Eso tampoco lo sabía la medicina convencional, ni tampoco lo quiere estudiar mucho. Entonces, ese foco de Hammer se ve. Una cosa es, por ejemplo, territorio, va a estar en unas zonas específicas del cerebro, ese mapa lo tiene clarísimo Hammer. Un conflicto de separación va a estar en otra zona cerebral, uno de desvalorización va a estar en otra zona cerebral y el medio frontal va a estar en otra zona. Dependiendo de cada uno de estos focos que se dan en el cerebro, ese foco va a activar un órgano específico. Vamos a hablar de miedo frontal. Miedo frontal 2020. ¿Cuál era el miedo del 2020? Morirnos de COVID. Ok. Un miedo a morir se llama el conflicto. Y el miedo a morir viene porque además se hizo muy bien planeadito. Nadie podía ver el bicho. Era invisible, era inoloro, era incoloro. Bueno, entonces ese miedo a morir llega al tallo cerebral y te dice, te puedes morir porque te están diciendo por todos los medios que te vas a morir por esto. Ese foco de Hammer a nivel de tallo cerebral activa un tejido específico. En este caso, miedo frontal activa, adivinen qué tejido. ¿Será el hígado? ¿Será el Pulmones. riñón? ¿El corazón? El pulmón. Eso no es coincidencia. El tema de las neumonías era un resultado de la activación celular de los alvéolos por miedo frontal. En el caso de territorio, podemos tener activación de vejiga o podemos tener activación de riñón, dependiendo del conflicto de territorio. En el caso de conflicto de desvalorización, podemos tener alteraciones o cambios en músculos, tendones, ligamentos, tejidos blandos en la primera etapa. Si ese conflicto de desvalorización continúa muy fuertemente, puede llegar a tejido óseo. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo es que funciona este tema biológico del cuerpo. Pero no os quiero alargar mucho porque pues esto es para hablar, se puede hablar un montón de tiempo, pero la idea que quiero que les quede súper clara es fase activa, fase de reparación y cuál es la clave. La clave se llama toma de decisiones para poder solucionar. Entonces, vamos a poner un ejemplo, no sé, de la vida cotidiana, Mario, que ponte un ejemplo donde tienes una fase, un shock biológico, una fase activa y una fase de reparación, y cuál sería la solución para pasar de una a la otra. O María o Laura, el que quiera. Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo ahorita muy concreto. Si Jimé nos permite, pues, usar la experiencia que vivió la semana pasada, pues, trabajémoslo. Ok. Para Sí. ayudarla justamente a entender qué va a pasar y qué está pasando en su organismo. Dios mío, es que esto es terapia también. Me Y que encanta. puedes evitar. ¿Sí? Y que Sí. puedes evitar. Entonces, el conflicto biológico lo ves tú, Jimé, por el lado de territorio, separación, desvalorización o miedo frontal. Es que ahí tengo mis dudas, porque el miedo frontal es propiamente morir, o sea, el miedo a morir. Sí, casi siempre es miedo a morir. No, entonces yo diría separación, sí, Sí. como el dejar ir un ser querido. Pero entonces ahí, ¿cuál conflicto biológico estaba más fuerte? ¿O cuál pesaba más para ti? ¿El tema de la separación del abuelito o el tema del territorio de la familia que llegó? Tienes razón, es un tema de territorio. Porque mira que mi abuelito ya lleva muchos meses enfermo, él tenía cáncer en la lengua, y como que ya sabíamos que la cosa iba empeorando y que iba a llegar el momento en el que ya se iba a ir. Pero toda la avalancha que llegó después, pues eso nunca se vio venir. ¿Y tuvo una situación de cáncer de lengua? Sí, Ok. le salieron 2 bolitas acá, bolitas grandotas. ¿En lengua o en garganta? En lengua, Ok. ¿Y para qué sirve la lengua? para comunicar y para comer, que yo, eso es algo que pienso mucho y a él le gustaba muchísimo comer.
Y yo no sé hace cuánto tiempo él no se disfrutaba un plato, porque, o sea, podía masticar, pero no tragar, era una tortura tragar el dolor. Entonces, no sé, o sea, atándolo como a todo lo que tú me dices, no sé, por ejemplo, qué emoción ahí de no haber No, dicho lo de su hijo. eso es súper Estaba acá, revelador, claro, literalmente claro, ahí. súper Exacto, revelador. exacto. Entonces, ahí vienen los secretos familiares tan bravos, ¿no? Los secretos familiares generan muchas situaciones, no solamente el que no lo dice, el que no lo puede decir, el que no puede expresar, sino el que tampoco lo escuchó, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, entonces ahí hay un poquito de todo eso, ¿no? Entonces viene el tema del territorio. Entonces el tema del territorio es yo estoy aquí con mi abuelo porque están estas personas acá. ¿Mm? Pero tú también dijiste algo hoy cuando ya compartiste, cuando compartes es como, ok, ya me estoy escuchando, ya estoy compartiendo, ya estoy resolviendo. Mm. Y compartiste en una de las frases, dijiste algo así como, bueno, pude ya sacarlo, pero también dijiste algo así como, bueno, ellos también quieren estar ahí porque también sienten algo por el abuelo, o sea, porque son familia del abuelo. Y tener que compartirlo, o sea, como pensar que yo soy la nieta mayor, que era como la consentida y resulta que no, que hay más. Uy, eso parte el alma muy feo, Claro. muy Entonces, feo. como además, como que te sacaron de tu posición, territorio Sí, también. Pero también dijiste, bueno, es ellos mi también ego. tienen derecho. Ujú. Ya, exacto, ego y todo esto. Bueno. Entonces, que nos quede súper, súper claro, fase activa, resolver, fase de reparación. Entre más rápido yo resuelvo, entre más ágil me vuelvo para resolver una situación que siento que estoy en fase activa, ¿cómo sé si estoy en fase activa? Definitivamente se altera el sueño, está uno en hiperalerta constante, como que no puedo parar de pensar en esa situación, se vuelve como un pensamiento circular permanente. Y todo el tiempo estoy con eso ahí, ¿no? Plexo solar, bueno, todo el tiempo estoy con eso. Eso es fase activa. Entre más rápido yo resuelvo y tomo decisiones de, bueno, está bien, yo no tengo por qué ser la única nieta, el abuelo resolvió tener más familia, eso es una situación de él, de su vida, su elección. Yo no puedo entrar a juzgar esa situación, pues porque X, Y, Z, resuelvo, acepto y vamos para adelante. Ahí entra la fase de reparación y la fase de reparación, ¿cómo se caracteriza y cómo la puedo identificar? Entras en un cansancio importante. ¿Por qué? Dejas esa pensadera, dejas de trasnocharte y comienzas a dormir. El cuerpo definitivamente te manda a la cama como sea. Te puede dar un poco de fiebre, te puede dar mucho sueño, cansancio y necesitas un sueño reparador. Entonces, cuando dicen, no, yo me tengo que tirar a la cama aunque sea a dormir 2 días y no te levantas en 2, 3 días. Esa es fase de reparación. Puede haber otros síntomas, puede haber algo de inflamación, dolores, bueno, pero esa es la fase de reparación, no es que estoy enfermo, estoy reparando, ¿ok? Qué diferente a todo lo que nos han explicado, ¿cierto? Absolutamente. María, Pati, ¿cómo vas? ¿Alguna pregunta de María? No, yo los estoy escuchando y bueno, y creo que todo lo que estás diciendo, por lo menos en mi parte, a mí me ha pasado muchas veces que estoy alterada y incluso como yo soy muy activa, yo digo, no, esto debe ser falta de vitamina, pero es que estoy cansada realmente y incluso caigo en un sueño que bueno, o sea, me cuesta realmente algunas veces dormir porque por todo el día a día hay muchas cosas que uno tiene en mente, pero sí, eso, todo lo que has explicado, en mi caso me ha pasado. Me ha Súper. pasado, de hecho, bueno, con el cambio de territorio, con volver a empezar aquí, o sea, ha sido, pero bueno, ahí voy.
Bueno, muy bien, María. Dime, Mario. Que quería hacerte una pregunta, un comentario, pues no, que es importante, ¿no? Cuando concientizamos esto, hoy en día, pues Patricia se ha vuelto mi doctora de cabecera, ¿no? Yo no hago absolutamente nada, ya yo no voy a clínicas, no voy a médicos, ojo, los respeto, los valoro, obviamente hace falta en algún momento y hay que ir, está muy bien. Pero antes de, prefiero entender ese proceso como lo explica Patricia, porque muchas veces en esa fase de reparación es cuando vamos entonces y pues nos ponemos a tomar otras cosas que lo que hacen es empeorar. Entonces, me gustaría, Patricia, que expliques un poquito de eso también, pues, ¿no? Para poder ayudarnos a más bien buscar ese proceso de reparación y no empeorar la situación por otra vía consumiendo cosas que no tenemos que consumir. Vale, a mí me encanta también la visión del doctor Hammer, no solamente cómo organiza y explica lo que es realmente cómo funciona el cuerpo humano, sino también dice que realmente los hospitales están hechos para básicamente dos cosas. Y yo concuerdo con él. La primera, accidentes, resolver situaciones de accidentes, fracturas, todo el tema quirúrgico. Perfecto. Y la segunda, temas de intoxicaciones, por ejemplo. Pero que realmente todo lo demás entra en lo que estamos hablando acá. Increíble. Resulta que la mayoría de medicamentos son simpaticotónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás en fase activa y necesitas pasar a fase de reparación, ya has resuelto, te meten medicamentos casi siempre que te devuelven a la fase activa. Entonces, Buena palabra, Pati, disculpa. simpaticotónicos, o sea, Simpático, que sí. activan el sistema simpático. Exacto. Entonces, en eso uno tiene que ser muy prudente porque sí hay situaciones definitivamente de urgencias que uno necesita en algunos momentos algunos medicamentos. Pero la toma indiscriminada de medicamentos en casa y automedicación, pues no sabemos el daño que nos estamos haciendo porque no sabemos si estamos en fase activa, no sabemos si estamos en fase de reparación, no sabemos en dónde estamos. Comenzamos a tomar una cantidad de medicamentos que lo único que hacen es devolvernos a fase activa y nunca llegar a la fase de reparación. O sea, en otras palabras, pues nos mantienen en esa fase activa y por Exacto, nos eso mismo prolongan los problemas. nos prolongan los problemas y vienen cosas inclusive pues adicionales después, ¿no? Claro, y además con efectos colaterales en otros órganos. Eso es. Entonces hay que pues tener un poquito de conciencia de qué es lo que estoy tomando. Con algo que dijo María, que no quería dejarlo pues como ahí en el tintero, es importante por la forma como la escucho, la voz, lo que ha comentado, y también el tema de que llegó a casa, se siente y se oye cansada. Da la sensación de que María tiene una fase activa permanente laboral, no sé exactamente qué hace, pero que se autoexige mucho. ¿Es así, María? Pues, Patricia, yo trabajo desde casa, Ujú. obviamente. Algunas veces sí me toca hacer otras actividades fuera, pero también estoy actualmente queriendo como dar clases de Zumba, pero eso está esa parte de mi exigencia como tal, como demostrarme que lo puedo hacer. Pero, o sea, eso es otra fase, ya eso, digamos que eso otra faceta Ok. de, sí. Pero, eh, bueno, sí, yo creo que el día a día cansa mucho también, muchas cosas, muchas decisiones, eh, muchas cosas, pero realmente quiero compartir aquí con ustedes, aprovechar esta oportunidad. Me ha parecido excelente el grupo. Creo que es un medio para ayudarte y el tema que nos estás transmitiendo nos ayuda como a pensar y en que hay puntos en que tenemos que mejorar.
y que no todo es llevarlo al extremo. Incluso yo algunas veces pienso que necesito vitaminas y me pongo a tomar vitaminas. Tomo y claro, obviamente me dan la energía que necesito, pero luego otra vez vuelvo a caer en esa fase de que, oye, para, descansa. Incluso yo agarré tanto compromiso con Zumba desde el año pasado que en diciembre me agarró como o sea, el metatarsia se Sí, me inflamó. Entonces, parte de lo que estás compartiendo, yo creo que el cuerpo me dijo, mira, detente. Y Ya. actualmente, ¿qué exacto, estoy sí, haciendo yo? Esto. exacto. Mm. Sí, y lo que te digo, la autoexigencia, desvalorización, debo ser capaz, no puedo fallar, eh, no estoy dando la talla, tengo que dar la talla, todo eso lleva sí, temas a nivel de musculoesquelético, de dolores o ligamentos inflamados. Entonces es bien importante lo que te está diciendo el cuerpo y habría que entrar a mirar a ver cómo puedes gozarte eso que quieres hacer, pero sin llevarte al extremo, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, chévere. Entonces, pues, volviendo un poquito al tema de fase activa, solucionar, fase de reparación, hablamos de los 4 conflictos específicos: territorio, separación, desvalorización y medio frontal. ¿Qué otra cosita quería compartirles? Tema, en separación, hay una cosa muy interesante y ahí nos va a contar Mario un poquito. El órgano más grande que tenemos es el que se manifiesta muy fuertemente y ese órgano es la piel. ¿Cierto, Mario? Se me fue Mario. No, aquí está. Ya. Ya. Se Estás con está el micro haciendo. cerrado. Sí, Ya, es que Anita se está yendo y está buscando aquí algo que le estoy entregando. ya. Entramos a hablar Dime. del órgano más grande que tenemos que se llama la piel, Mario. Vamos a ver ahora porque la piel Ok, es, ya. cuéntame, ya estoy aquí. En temas de separación, obviamente hay grados en temas de separación. Ujú. Pero siempre el que se expresa es la piel. Eh, a veces hay brotes en esta parte interna o a veces es en la parte externa o manifestaciones como pueden ser hongos, inflamación, brote, bueno. Muchas de las situaciones en la niñez que hablaban de eruptivas, Hammer las clasifica dentro de este conflicto de separación, sobre todo en los chiquitines, cuando arrancan a ir al colegio y cuando tienen que separarse de los padres por tiempos más prolongados y todo esto, se presentan situaciones que las han querido explicar como virales, Mm, porque todo es viral cuando no se sabe qué es, mm. pero pues tiene que ver con conflictos de separación. Inclusive han visto el vitiligo. El vitiligo también es una expresión de conflicto de separación brutal. Y por lo general, si uno hace historia clínica en estas personas con vitiligos, siempre va a haber una historia de una separación brutal. O lo arrancaron de la familia y se lo llevaron a otro lugar muy chiquitito, o no pudo volver a ver a su mamá, o no sé, la muerte muy temprana de sus padres. Bueno, siempre hay temas de separación. Entonces, es bien interesante cómo cada órgano responde desde el punto de vista biológico y siempre nos está confirmando el shock biológico específico. Sí, Pati, y fíjate que me estás mencionando el tema de la piel y bueno, aprovecho que me decías para compartir mi experiencia con el tema de esta alergia, de esta última que me dio aquí en la mano, ¿sí? Ujú, Empieza como una irritación, como, sí, como irritarse y abrirse la piel, ujú, agrietarse, ¿no? Como resequedad, es como el aspecto, ¿no? ujú. Resequedad. Y empieza a picar y esto y lo otro. Bueno, seguida pues llamo a Patricia, pum, le mando fotos y efectivamente, pues, ¿no? O sea, cuando empezamos a revisar, yo tengo dos cosas
dos experiencias de mi vida, pues que yo siento que efectivamente me han afectado emocionalmente, que es la separación con mis hijos cuando salgo de Venezuela, hace 10 años ya, lo cual todavía no se ha resuelto. En mi corazón, en mi mente, eso no se ha resuelto, porque aunque mantengo comunicación con ellos, cada vez es menos y no nos hemos reencontrado físicamente después de 10 años, ¿sí? Yo soy una persona muy saludable toda la vida, gracias a Dios, y siento que eso es por un equilibrio emocional, de alguna manera, que he tenido toda mi vida también. Y viene, fíjense que viene conectado con lo que dice Patti perfectamente, es la interpretación, cómo lo interpretamos cada quien. Tengo otro caso en la familia que es mi hermana, que tiene toda la vida sufriendo de una alergia en todo el cuerpo, la piel, una picazón constante toda la vida. O sea, mi hermana toda la vida vivió con picazón. O sea, una cosa que yo digo, wow, ¿cómo soporta eso? Y ahora entendiendo todos estos procesos, siento que fue la separación cuando se separaron mis padres, que se divorciaron. Es la separación de ella con mi papá. Siento que eso ella lo interpreta y para ella es súper, súper, súper difícil de superar. Y yo siento que eso es lo que le ha afectado toda la vida en eso y no lo ha terminado de superar. Después vino la muerte de mi mamá, con quien ella vivió toda la vida. O sea, siempre ha sido una separación tras otra. La separación con el padre de su hija, o sea, ha sido una separación tras otra. Entonces, todo eso al final es la piel. Entonces, al final es la piel, ¿no? Entonces, wow, nos damos cuenta cómo efectivamente eso que pensamos y cómo interpretamos lo que nos va sucediendo en nuestra vida automáticamente se refleja en nuestro cuerpo, físicamente. Entonces, Sí, el nivel de conciencia ahorita que quiero dejarles y dejarles en su mente y en su corazón es que el cuerpo está diseñado para autosanarse. De hecho, Patti lo va a hablar de manera como debe ser, pues no, con toda la explicación que ella trae, pero está para autosanarse. Y eso es tan bello como también se refleja a nivel de la fe y como se refleja también en la Biblia, como Dios nos dice, y como Jesús lo demostró cuando estuvo aquí en su ministerio durante 3 años que sanaba a la gente. ¿Y qué le decía Jesús a las personas para sanarlos? ¿Crees? ¿Crees que te voy a sanar? Solamente creyendo es suficiente. Y fíjense lo potente que es creer. Porque creer es que está en mi mente que yo voy a superar esto y automáticamente interpreto el hecho en que lo estoy resolviendo. No lo estoy resolviendo yo, me lo quito de encima y lo va a resolver Jesús, pues no, Dios. Entonces, miren qué hermoso es cómo conecta una cosa con la otra. Y por eso hoy en día, pues también aferrarse a la fe, a una creencia es tan potente para lograr esa sanación interior, pues, ¿no? Que al final se va a reflejar en nuestro cuerpo. sí, y yo creo que pues lo último sí que quería compartir con ustedes es una palabra también clave dentro de todo lo que estamos conversando y es la percepción, ¿no? La percepción, ¿qué es? En una familia de 3 hermanos donde fallece su padre, un hermano es absolutamente independiente, autónomo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su señora, laboralmente estable. El segundo es un hijo que no ha podido salir de casa, que depende económicamente de sus padres, eh, con dificultades para poder tener un trabajo estable. Bueno, y el tercero eh, es un preadolescente, obviamente también dependiente de sus padres. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la percepción del primero versus el segundo versus el tercer hijo? ¿Son iguales? Ok. Totalmente diferente. Entonces, el primer hijo, el mayor, que está absolutamente autónomo, independiente, obviamente vivirá el duelo de su padre de una manera, de pronto, obviamente el dolor de la pérdida, separación, todo lo que ustedes quieran, pero hay un componente y es que su vida, su vida, su bocado, su ingreso, su No gira en torno. supervivencia no Mm, está amenazada, mm. mientras que en los otros dos sí. Entonces, ¿qué sucede con los que tienen la situación de amenaza sobre ellos? Inmediatamente reacciona un órgano que se llama hígado.
En otra situación donde de pronto otro hermano está pensando en temas de dinero o en temas de herencias, y si hay un conflicto ahí, el órgano es páncreas. Y así, cada órgano está relacionado con un conflicto específico. Mm. Y Hammer hizo la tarea juiciosamente de identificar la reacción o la activación del órgano dependiendo del conflicto que era. Por eso se llaman leyes, no hipótesis, porque se cumplen en el 100% de los casos. Mm. Y ese es Espectacular. el gran legado que nos ha dejado él, que hay que seguirlo estudiando, y eso, siempre lo he dicho, debe ser lo que las facultades de medicina deberían estudiar, es esto. Mm. El gran legado, y por otra parte, y aquí me gusta hablar de estos temas porque siento que hay que hablarlos y hay que elevar ese nivel de conciencia, y no es un tema de buscar conflictos, sino más bien generar conciencia, es que por eso los laboratorios pues esconden tanto esta información, porque obviamente no quieren que nosotros los seres humanos la entendamos, porque vamos a empezar a depender menos de ellos. Así es. Entonces, eso era el propósito principal mío, el de Patricia, bueno, el mío, pues de generar esa conciencia en nuestra comunidad, y a todo el que se nos acerque, ese es el mensaje. Somos capaces de sanarnos. El cuerpo está diseñado para autosanarse, siempre y cuando controlemos esta información, controlemos nuestros pensamientos, controlemos en qué estamos pensando, en qué estamos creyendo. Y por eso yo siempre digo, dime cómo te sientes y te diré en qué crees. Si no crees en nada, en estos días en una sesión, alguien dijo, wow, te envidio por tu creencia, cómo te aferras a la palabra de Dios. Wow, eso me llegó al corazón. Y yo le dije, ¿y en tú qué crees? No creo. Hay una gran diferencia en cómo vivimos la vida, creyendo o no creyendo. ¿Sí? Y no se trata de que vamos a tener una vida perfecta ni que se van a solucionar todos los problemas, no, es cómo interpretamos. Y ahí es donde está la palabra clave, la percepción. ¿Cómo percibo mi vida de acuerdo a lo que creo? ¿Y cuál es la otra clave ahí? ¿Recuerdan las condiciones para el conflicto? Sí. Sentirse absolutamente solo. Exactamente. ¿Tú La soledad. crees? No estás solo. Nunca estamos solos, jamás, porque siempre estamos acompañados de ese hermoso Dios que nos ama y que está con nosotros en todo momento. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, o sea, qué belleza como conecta una cosa con la otra de manera maravillosa y perfecta, y podemos realmente vivir en un mundo sano, ¿ok? Donde podamos aferrarnos a ese amor incondicional, con esa creencia que va a transformar nuestra mente, que va a transformar nuestras emociones, nuestro corazón, y como consecuencia nos vamos a sanar. Vamos a sanar nuestro cuerpo, vamos a sanar nuestras relaciones, vamos a sanar todo. Entonces de eso se trata, realmente pues vivir con conciencia y no seguir el cauce del río, familia. Los invito a que siempre cuestionemos absolutamente todo, porque lamentablemente hemos crecido en un sistema que ha creado todo esto para esclavizarnos. Este es el faraón de esta época. Así como existió el faraón que esclavizó al pueblo de Israel en esa época, pues el nuevo faraón son los laboratorios, el nuevo faraón es este sistema educativo, por ejemplo, y tendremos otra charla que hablaremos también del sistema educativo y todo lo que tenemos que romper del sistema educativo. Entonces, los invito a eso, a elevar ese nivel de conciencia, a cuestionarnos todo y realmente, pues, buscar más información. No nos crean todo lo que les compartimos el día de hoy, pero busquen más información. Pero definitivamente esta es la gran diferencia, y esto es lo que tiene que saber el mundo, esto es lo que realmente tiene que saber la gente. En la pandemia, luego tendremos otro conversatorio donde Patricia nos puede explicar perfectamente cuál es la plandemia, de qué se trató la pandemia y de qué se sigue tratando, porque eso sigue avanzando. Hay muchas cosas en la agenda 2030, todo esto del LGTB, todo esto de la agenda woke, o sea, todo esto lo que viene es a amenazar contra la humanidad, pues, ¿no? Son pruebitas.
exámenes. Sí, sí, sí. Wow, tuvo heavy, ¿no? ¿Qué tal el tema? Bueno, Bastante poderoso. muy Eh, bien. María, Buenísimo. Me encantó. qué bueno, Súper. gracias. Gracias por decirlo. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con un gran compromiso, con una gran responsabilidad. Porque como siempre digo, cuando uno tiene esta información, cuando Dios pone personas en su camino para mostrarle a uno y confirmar, pues lo que dice su palabra, pues uno tiene el compromiso y la responsabilidad de compartirlo. Por eso este espacio. Aquí nos vamos a estar viendo todos los lunes a las 8:30 de la noche. Un lugar seguro, como digo yo, de aquí no sale nada. Se queda todo. Pati, como Y siempre. la tareita es Sí, sí, sí. Bueno, Tarea, vamos tarea. primero a la tarea antes de. qué debo resolver que no he resuelto. ¡Wow! Ay, no, ¿por qué tan difícil? Podemos hacer una lluvia de ideas y luego ponerles los números. Que no he resuelto. Bueno, hagamos la lista. Y voy en un maratón, pero tengo que parar y resolver. Lo bonito de este mensaje, de esa tarea de Patti, es que el solo hecho de tomar una decisión y dar el primer paso de fe para empezar a resolver eso, ya es empezar a entrar en la fase esa de recuperación, ¿no? Es ya pues tomar esa decisión y liberarnos de esa tensión y esa presión. Así que bueno, tomaron nota de la tarea. Sí, María, Jime, todos, yo también súper tomé nota de mi apuntada. tarea. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes hoy. Un abrazo para los tres y bueno, a seguir estudiando. No, Pati, gracias. ¿En serio qué? Hoy duermo rico. Lleva unos días. Uy, mira, mírame las ojeras así. Hoy entras ya a fase de recuperación. Ay, duermo delicioso, ya. Duerma, duerma, lo que le pida el cuerpo, hágalo, duerma, duerma, rico. Bueno, Ay, Dios. Familia, los quiero mucho. Pati, te quiero un mucho. abrazo. Gracias por tu espacio, lo valoro un montón, de verdad, cada vez que compartes con nosotros esta información. Y Jime, gracias por compartir tus cosas tan personales y familiares. María, gracias por tomarte también el tiempo para Un escuchar. abracito. Y si ustedes creen que con estos espacios podamos ayudar a otras personas, ahí sí les pido que continuemos con ese concepto que vengo desarrollando hace años, que es la cadena de esperanza. Cada uno de nosotros somos un eslabón de esa cadena. Y qué bonito es que podamos incorporar, que podamos invitar a otras personas a estos espacios. Esto sí vale la pena realmente compartirlo, a esto sí vale la pena invitar a las personas. Yo creo que es una hora maravillosa para iniciar la semana. Sí. Les mando Bueno, un abrazo a todos. abrazos. Gracias. Nos vemos Descansen. mañana. Mañana te visito. Seguro, aquí abracito. vamos a estar. Una fotico. A la Ay. 1, 2, 3. Listo. Familia, los quiero mucho. Abracitos. Bye Dios les bye. bendiga. Descansen. Chao. Gracias. Chao. Con Chao, gusto. María. Chao. Chao.